Cuando leemos la Biblia, encontramos que hubo un momento cuando Moisés se acerca al Mar Rojo y ante el peligro de la persecución, ¿qué pasa con el Mar Rojo? Se abre. Moisés con la vara y el Mar Rojo se abre. Además, en Josué, el capítulo 10 y en el verso 12 nos dice de que hubo un momento cuando el pueblo de Dios también estaba en una guerra, en donde Josué ora y dice: detente sol en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo casi por un día entero. El libro de Hechos, en el capítulo 5 y en los versos 14 y 15, dice que después del Pentecostés, cuando Pedro y los apóstoles pasaban por la calle, sacaban a los enfermos y los ponían ahí, y con que la sombra de ellos pasara sobre ellos, ellos se sanaban. Y claro, en Primera de Reyes, el capítulo 18, y en los versos 38 y 39 dice que Elías, en el monte Carmelo, ora y desciende el fuego del cielo y consume el animal que estaba ahí que había sido sacrificado, y el agua que habían echado también desaparece. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es: ¿cómo hicieron eso? ¿Cómo lo hicieron? Y nosotros podemos sentirnos tentados a pensar que ellos eran personas especiales, alguna suerte de superhéroes. ¿Es así? No, no es así. Eran personas normales. Pero eran personas normales, todos ellos, igual que usted, igual que yo. Así. Y para que tengamos bien clarito que eran personas normales, dice el apóstol Santiago en el capítulo 5 y en el verso 17, dice que Elías era hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Personas normales, ¿verdad? Ellos no. Y si usted alguna vez pensó que ellos tenían una cosa dorada aquí encima, eso no es así, ¿verdad? No, eran personas normales. Ahora, bueno, y si eran personas normales y ellos, y en ellos se hicieron estas cosas, ¿por qué no pasan con usted y conmigo? ¿Por qué? ¿En dónde está el asunto, no? Si eran personas igual que nosotros. ¿O es que acaso Dios, el Dios de ellos, era diferente que el Dios de nosotros? ¿Ah? ¿El mismo? ¿Y cambia Dios? No, Dios no cambia. ¿Y entonces cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Y miren lo que el Señor Jesucristo dijo. San Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14 y el verso 12. Dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y mayores, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces, hermanos, si la pregunta, si Jesús dijo que íbamos a hacer lo que él había hecho, ¿y por qué no lo hacemos? ¿Verdad?
Y, ¿sabe? Nosotros, esta iglesia es bendecida, porque no hay nadie que tenga una doctrina más coherente que esta. No hay nadie. Y se lo digo porque yo ya vengo de, ¿verdad? Y uno cuando comienza a estudiar esas otras doctrinas encuentra contradicciones, ¿verdad? En esta no. Tenemos la doctrina correcta. Tenemos la mejor organización eclesiástica del mundo. Pero ¿sabe qué? Eso no es suficiente. Eso no es suficiente. ¿Qué es lo que falta? ¿Sabe qué falta? Poder. ¿Qué es lo que falta? Poder es lo que falta, ¿verdad? Y nosotros nos encontramos en la misma situación que se encontraron los discípulos cuando Jesús desciende del monte de la transfiguración. Allá el Padre se había manifestado y había dicho: este es mi Hijo amado. Y Jesús se glorificó. Y entonces ahora baja del monte, y allá al pie del monte, ¿qué había? Gran bulla que había. ¿Por qué? Porque había un señor que tenía un hijo endemoniado y lo había traído para que los discípulos le sacaran el demonio. ¿Y qué pasó? Vamos a ver Mateo capítulo 17. Mateo 17, versos 14 al 16. Dice: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y yo le he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. O sea, los discípulos no lo habían podido sanar. ¿Y sabe qué? Le sabe, toda la gente dice que los fariseos y todos los enemigos del Señor que estaban ahí se burlaban de ellos. Burlaban. Y entonces dice el verso 17: respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Los discípulos habían escuchado lo que Jesús había dicho, habían visto lo que Jesús había hecho, andaban con él, pero no pudieron sanar al muchacho. Y hermanos, eso es lo que nos pasa, ¿no? Lo que nos pasa. ¿Por qué? Porque el poder de Cristo, no tenemos el poder de Cristo. Por eso, no lo tenemos. ¿Y por qué no lo tenemos? ¿Es que Dios no nos lo quiere dar? Él quiere darnos. Pero ¿por qué no lo tenemos? Piense un momento, o pensemos un momento. ¿Qué pasa si se le da poder a una persona mala? ¿Qué pasa? ¿Ah? Va a ocupar el poder para hacer cosas malas. Dar poder a una persona que no se ha entregado totalmente a Jesucristo, que no se ha humillado y rendido al Señor,
es peligroso. Es peligroso. Y esa es la bendición, y por eso alabamos al Señor, porque Él tiene todo el poder, pero Él es bueno, Él es amor. Bendito sea su nombre. Y entonces, Dios no puede darle poder a aquel que no se ha entregado 100%, totalmente. Y eso pasó con los discípulos. Y ellos recibieron el poder hasta que se entregaron días antes, momentos antes del Pentecostés. Entonces recibieron, y solo entonces recibieron el poder. Mientras ellos tenían esa rivalidad, mientras ellos actuaban de manera egoísta, mientras ellos ambicionaban los puestos en el gobierno que Jesús, el gobierno terrenal que ellos pensaban que Jesús iba a establecer aquí, el poder no podía serles entregado. Y entonces, hermanos, aquí nosotros tenemos que pensar qué pasa con nuestra vida. ¿Qué pasa con nuestra vida? Y una manera que nos puede dar ahí un acercamiento a lo que pasa con nuestra vida espiritual es que hagamos una reflexión sobre nuestras oraciones. En nuestras oraciones, ¿qué hacemos? Pedir. ¿Pedir para quién? Pedir para nosotros. El Señor, te pido que bendigas a mi hijo, al mío. Que bendigas a mí. A ver, ¿cuántos oramos por nuestros enemigos? Los que nos aborrecen y a los que nosotros aborrecemos. Levanten la mano. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, eso es lo que debemos hacer. Pero son poquitos. ¿Y los demás? Hermano, eso es lo que Jesús nos dijo. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. ¿Y por qué no lo hacemos? Ay, es que me ha dañado. Es que me dijo esto, o es que no me dijo nada, porque algunos se enojan porque no les dicen nada, y otros porque les dicen algo. ¿Ven? O es que me quitó esto, o es que me adelantó, no sé qué. Hermanos, la evidencia de nuestro amor por Cristo es lo que nuestra actitud hacia las personas que parecen más indignas. Vamos a ver, hermanos, Primera de Juan, capítulo 4 y el verso 20. ¿Lo encontraron? ¿Sí? Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué es? Es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Hermanos,
Estamos en un buen momento ahora para considerar esto, ¿sabe? El próximo sábado tendremos la cena del Señor. Y nosotros no hacemos bien cuando nos acercamos a la mesa y hay amargura, rivalidad, odio en nuestro corazón. Entonces, recuérdelo, el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, ¿es qué? Mentiroso. Y en Juan 8:44 dice que Satanás es ¿qué? Mentiroso y padre de mentira. Entonces no es hijo de Dios, es hijo de quién. Eso es lo que la palabra dice. Entonces, hermanos, la medida en que amamos a las personas ajenas y a los enemigos es el indicativo. Mateo capítulo 5 y el verso 44. Dice así: pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? O sea, publicano era sinónimo de pecador. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Hermano, miren, es normal que nosotros tengamos un grupo más cercano. Eso es normal, eso no está malo tampoco. Lo que está malo es que nosotros marginemos a alguien y lo veamos con indiferencia y no nos importe. Eso está mal. ¿Está mal? ¿Verdad? Y es interesante, ¿por qué razón? Porque sabe usted, yo comencé hablando con Moisés esta mañana, recordando de que Dios manifestó su poder ante la disposición de Moisés. Abrió el mar rojo. Y cuando habló a la roca echó agua. Y bueno, varias cosas más. Ahora, pero miremos un poquito la vida de Moisés. Fíjense que en el capítulo 32 nosotros encontramos ¿qué? Nosotros encontramos que cuando Moisés había subido al monte para que Dios le diera las 2 tablas de los 10 mandamientos, mientras Moisés estaba con Dios, ¿qué estaba pasando ahí abajo? Terrible, ¿no? Ahí abajo la iglesia le había pedido al pastor que les hiciera un ídolo. Y que además era muy aburrido, así como celebraban el culto, que querían un culto más alegre. Y entonces el pastor
¿Quién era? Aarón. Viene para complacer la iglesia. Le dice, bueno, pues traigan las joyas que tienen ahí. Todavía usaban joyas. Traigan las joyas. Y vamos a hacer aquí una imagen. ¿Cuál quieren? El becerro, un becerro. Ah, vaya, está bien, un becerro. Porque en Egipto, allá estaba también, eso adoraban. Ese era uno de los que adoraban. Y entonces, entonces hacen el becerro y comienzan a celebrar. Y estaban como, estaban en aquel culto que parecía una locura. ¿Estaban bien? No. Claro que no. Entonces ahora Moisés baja. El Señor le dice a Moisés, andate para abajo. Y ahora no, que Dios le dice a Moisés, porque tu pueblo. O sea, Dios le está diciendo, estos con eso que han hecho, me han dado la espalda, ya no son pueblo mío, ahora es tu pueblo. ¿Ven? Entonces Moisés baja y llega allá. Y el Señor le dice, mira, le dice, si querés los destruyo a ellos, es lo que merecen. Y hermano, todo el que no ha venido a Cristo, eso es lo que merece. Y usted, si no ha venido a Cristo todavía, eso es lo que merece. Y yo también. Eso era lo que merecía el pueblo, que Dios lo destruyera. Y entonces el Señor le dice a Moisés, si querés, yo destruyo a todos estos idólatras y te pongo a vos como otro pueblo que sea más obediente. Y ahora mire usted, Éxodo capítulo 32. Éxodo 32, versos 31 y 32. Dice, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Tremendo. ¿Qué era lo que Moisés estaba diciendo acá? Señor, si no los vas a perdonar a ellos, entonces yo estoy dispuesto a morir con ellos. ¿Debía morir Moisés por eso? ¿Debía morir? No. Pero él amaba tanto a ese pueblo rebelde que él dijo, Señor, no, por favor, no lo destruyas. Y si lo vas a destruir, destruyeme con ellos también. Hermano, ese es el amor. Esa es la clase de amor que usted y yo debemos tener. ¿Y sabe qué? Eso no solo pasó con Moisés, eso también fue la situación del apóstol Pablo. En Romanos, el capítulo 9, Romanos el capítulo 9 y el verso 3 dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, por amor a los judíos, a los que habían crucificado a Jesús, por amor a los judíos que lo habían perseguido a él y lo habían dejado casi muerto, por amor a los judíos. Él dice,
Señor, por amor a ellos, decía yo mismo ser anatema. Ser anatema quiere decir ser partícipe de la maldición, ser borrado del libro. Eso significa. Hermanos, es interesante. ¿Por qué? Porque es lo que tenemos acá. Tenemos acá lo que Jesús dijo, hablando acerca de Él. Jesús dijo: nadie tiene mayor amor que este, que el que pone su vida por sus amigos. Y eso es lo que Moisés estuvo dispuesto a hacer, y eso es lo que Pablo estuvo dispuesto a hacer, y eso es lo que usted y yo debemos estar dispuestos a hacer. A menos que nuestro ego sea clavado en la cruz, no amamos verdaderamente a Dios. A mí me sorprende cuán poco sacrificio estamos dispuestos a hacer por los demás y por la obra. Me sorprende. Amamos la comodidad. Nos comportamos egoístamente y todavía queremos que Dios nos dé poder. No puede. Dios da el poder para ser instrumento de bendición, no da poder para usarlo egoístamente. Solamente cuando los discípulos estuvieron dispuestos ¿a qué? A ser instrumentos para bendecir a otros, solo entonces el poder descendió. Amén. Solo entonces. Cuando dejaron las diferencias, los pleitos, las rivalidades, las amarguras, los resentimientos, cuando dejaron eso, cuando dejaron la indiferencia, entonces descendió del cielo el poder. Dios tiene que estar en el control totalmente para poder conceder el poder. Solo entonces. Porque como ya dijimos antes, es peligroso darle poder a una persona egoísta. Es peligroso. Y hermanos, uno de los versos, en realidad cuando uno analiza cada verso de la Biblia, todos son fantásticos. Y Gálatas 2:20 dice, ustedes lo pueden, a ver si me ayudan, ¿cómo dice Gálatas 2:20? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice, hermano? Por Cristo juntamente. Amén. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Hermano, usted tiene que saber ese verso de memoria. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Es decir, yo morí. Yo morí. Ahora es Cristo el que vive en mí. Ya no es mi gusto, es el gusto de Cristo. Ya no es mi opinión, es la opinión de Cristo. Ya no es mi palabra, es la palabra de Cristo. Ser crucificado significa ser muerto, es haberse entregado completamente. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios.
Eso dice. Y hermano, es interesante. Porque dice, hay un pastor de origen rumano que tiene un testimonio tan fantástico, ¿no? Se llama Pavel Goya. Y él hablando de estas cosas dice que a un muerto, dice, usted lo puede insultar y el muerto no se ofende. No se ofende. Y si usted pasa a la par del muerto y no lo saluda, tampoco. Y un muerto nunca le va a contestar, dice, una mala palabra. Y los muertos ya no hacen malas cosas, dice. Eso necesitamos nosotros morir. ¿Eh? No. Es interesante, ¿por qué? Porque Jesús dijo, cuando les hagan un mal, pongan la otra mejilla. Vaya. Mire, si el muerto usted le puede dar patadas y todo y nunca le va a devolver un codazo. Nada. ¿Sí es? Entonces, claro, necesitamos nosotros morir en la cruz para que Cristo viva en nosotros. Amén. Amén. Hermanos, usted quiere conocer a su enemigo, al peor enemigo suyo. ¿Lo quiere conocer? ¿Sí o no? No lo quieren conocer. A ver, levanten la mano a los que quieren conocer al peor enemigo suyo. 1, 2, 3. Bueno, yo le digo, si hay enemigos, bendícelos y ayúdalos. Si quiere conocer al peor enemigo suyo, a ver un espejo. Ahí está, el peor enemigo suyo. ¿Sí? No, le voy a explicar por qué. Porque nadie, solamente usted se puede evitar entrar en el cielo. No, solo usted, solo su egoísmo, solo su yo, solo usted puede evitar que usted vaya al cielo. De ahí nadie, aunque nos persigan, aunque nos eviten comprar y vender, aunque nos calumnien, aunque nos digan esto, que nos hagan lo otro, aunque nos metan en la cárcel, todo eso no nos evita entrar al cielo, hermanos. Pero mantener vivo nuestro egoísmo, eso cierra las puertas del cielo. Entonces nuestro mayor enemigo, nuestro enemigo más terrible es nuestro ego. Hay que crucificarlo. Y por eso el Señor Jesucristo dijo en San Juan, en el capítulo 12 y el verso 24, si el grano no cae en tierra y muere, ¿ah? Si no cae en tierra y muere, no puede llevar fruto. Pero si cae en tierra y muere, entonces llevará mucho fruto. Hermanos, esto es un asunto de todos los días. Porque mientras Satanás esté vivo, él va a venir cada día ¿a qué? ¿Sabe a qué viene? A inflarnos nuestro ego. Él anda ahí con una máquina que busca conectarla a nuestro ego y a buscar inflarlo lo más que puede. Y nosotros tenemos que venir al Señor a decirle: Señor, aquí estoy. Méteme los clavos ahí para que mi ego se desinfle. Cada día
Escrito está en el camino a Cristo. Conságrate a Dios cada sábado. ¿Ah? No. Conságrate a Dios cada mañana. Y el apóstol Pablo decía allá en 1 Corintios, el capítulo 15 y en el verso 31, cada día muero. Cuando una vez estaba viajando para Nicaragua, y en esos buses ponían películas para que uno no se aburra, porque el viaje es bien largo. Y una vez me vi obligado a ver la película de Terminator, no sé cuál, de todas las series, la saga, ¿no? Pero es interesante. Es interesante porque el tal Terminator era como una especie de robot o androide, algo así. Y entonces ese le tiraban un bazucazo y se hacía pedazos, y de repente los pedazos se comenzaban a armar otra vez y ya otra vez estaba listo para seguir. Hermano, así es nuestro ego, ¿sabe? Usted lo puede hoy dinamitar y mañana en la mañana los pedazos del ego están juntos de nuevo. Mañana tiene que matarlo de nuevo, y pasado de nuevo, y después de pasado otra vez. ¿Y qué? Cada día muero. ¿Cuántas veces al año tiene que matar su ego, hermano? 365 días. Y si el año es bisiesto, 366. No hay manera. Cada día. Porque el diablo se va a encargar de ¿qué? De venir a armárselo. ¿Verdad? Armárselo. Porque él sabe que mientras su ego, su orgullo, su egoísmo esté vivo, él tiene el poder sobre usted. Lucas capítulo 14 y verso 26 dijo, vamos a verlo, hermanos. Lucas 14, 26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también, ojo, su propia vida, no puede ser mi discípulo. Hermanos, entendamos, aquí aborrecer quiere decir es amar en segundo lugar. Eso quiere decir, no quiere decir odiar. Pero dice que nosotros no debemos de poner nuestra vida en primer lugar. En primer lugar solo tiene que estar ¿quién? Dios. Y mientras no hagamos eso, dice, no podemos ser sus discípulos. Para ser sus discípulos necesitamos amar a Dios más que a todo y todos. De lo contrario, no se puede. Y en Mateo, el capítulo 16, Mateo 16 y el verso 25 dice, porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué va a pasar? La perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, ¿qué va a pasar? La hallará. Yo no sé si alguna vez a usted le han dicho, ay, ya te metiste a esa iglesia, ya desperdiciaste tu vida. ¿Le dijeron eso alguna? ¿No? Algunos así creen. Creen que cuando uno acepta al Señor, cuando uno viene y llega a formar parte de la familia de Dios, piensan que uno ha desperdiciado la vida.
¿Pero qué dice la palabra? Que el que hace eso halló la vida, dice. Que mientras no esté dispuesto a entregarla, la perderá. Así de simple, ¿verdad? Y hermanos, ¿por qué no nos entregamos? ¿Por qué? Díganme, ¿por qué no nos entregamos? Y claro, sería interesante que cada quien de nosotros se examinara y pensara, ¿por qué no me entrego 100%, totalmente? ¿Por qué? Y que nos contara. ¿Ah? ¿Por qué? Pero estoy seguro de que las historias de todos, las respuestas de todos, en el fondo tendrían una misma cosa. ¿Cuál? Nosotros no hemos querido ceder el primer lugar. Y hemos pensado de que nosotros tenemos mejores planes que Dios para nosotros. Y eso tiene su raíz en que nosotros no conocemos a Dios. Y creemos que entregarse es un riesgo que no podemos correr. Y por lo tanto, no nos entregamos totalmente. Señor, te voy a entregar la mitad de mi vida. La otra mitad, esa es mía. ¿Funciona? No. El Señor dijo, te vomitaré de mi boca. Así. Es total. Y entonces no nos entregamos. ¿Por qué? Porque no conocemos a Dios, porque no creemos que Dios es bondadoso, porque no creemos que Dios tiene el poder, porque creemos que nosotros nos podemos arreglar sin Dios. Por eso no nos entregamos. Mientras más nos rindamos, más podrá hacer Dios con nosotros. Es interesante, yo no sé a cuántos de ustedes les ha tocado meter a un enfermo en un carro. ¿A cuántos les ha tocado? Hermano Manuel, el hermano Ramón. Aquí las hermanas también. Ahora es interesante. Mire, un enfermo, ¿cuál cuesta más de meter? ¿Un enfermo tieso o un aguadito? ¿Ah? ¿Cuál cuesta más meter? ¿Está aguado? Pues no le contó. Hermano, mire, es un problema querer meter a un enfermo tieso. Porque ustedes lo quieren meter en la puerta y no quieren coger los pies. Y él lo ponen en el asiento y usted no lo puede acomodar. En cambio, uno que está aguadito, no, usted lo agarra y bien dobla aquí y entonces usted lo pone. Pero no hay problema. ¿Sabe? El problema es que nosotros somos como esos enfermos tiesos. Dios quiere agarrarnos y quiere meternos ahí, pero nosotros no queremos. Queremos ahí estar tiesos con nuestras propias ideas, con nuestros propios malos hábitos, con nuestros vicios, con nuestras con nuestros gustos pervertidos, con nuestros malos sentimientos.
Y eso no nos deja encogernos para que Dios nos meta ahí. Mientras más nosotros nos rendimos, más puede hacer Dios con nosotros. Un día estaba platicando con una compañera de trabajo en el instituto y ella me estaba contando qué problemas con su papá un anciano ya, y que lo tenían que llevar en aquellos días, gracias a Dios ahora ya no hay que hacer eso, pero lo tenían que llevar allá a reportar que no se había muerto para que le siguieran dando la pensión. Y me dijo que no sé si cada mes les tocaba llevarlo, y mire, me dice, ¿qué cuesta? Y entonces le digo yo, andar con un anciano, entonces es como andar con un niño. No, me dijo, es peor. Porque el niño, me dijo, usted lo agarra y usted lo hace como usted quiere, al anciano no, me dijo. Es burro, me dijo. Y hermanos, a veces nosotros nos portamos, deberíamos de portar. Jesús dijo, sean como niños. Pero a veces nosotros nos portamos como ancianos malcriados, como ancianos necios, que no permitimos que Dios nos haga con nosotros lo que Él quiere hacer. Lo que nosotros queremos hacer, lo que nuestra gana nos dice, nuestra opinión. Y hermanos, en Lucas, el capítulo 5, vamos a Lucas capítulo 5. ¿Lo tienen? ¿Sí? Muy bien, vamos a leer. Verso 3. Y entrando Jesús en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Vamos a parar aquí. ¿Cuál era el oficio de Jesús? Carpintero. ¿Cuál era el oficio de Pedro? Pescador. Y los pescadores expertos saben que hay que pescar en la noche. En la noche es cuando el pescado se agarra fácil, en el día no. Además, los pescadores expertos saben que cerca de la orilla los pescados que se agarran son chiquitos. Pero si quiere agarrar pescado grande, vaya donde es más hondo. Más hondo. Y entonces ahora, ¿qué tenemos acá? El experto. ¿Quién era el experto en pesca? Pedro. Era un especialista, ¿verdad? El experto se ha pasado toda la noche ¿y qué? Nada. Y ahora viene Jesús, un maestro, un carpintero, y le dice a Pedro: Pedro, aquí cerquita, salte solo un poquito para allá, en los pachos. Y ya eran ahí como las 10 de la mañana, ya esa hora los pescadores ya no andan ahí porque ya no agarran. Y entonces le dice: echa la red. Y entonces Pedro le dice: Señor, me estás diciendo a mí, si vos sos carpintero, yo soy el pescador, y me estás diciendo
que eche la red al otro lado a esta hora en el lugar que no debería. Imagínense usted. Según la mentalidad, la experiencia de Pedro, que no era la hora correcta, no era el lugar correcto, no era la manera correcta. Pero note usted lo que Pedro hace. Dice entonces el verso 5, respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pero aquí está lo precioso, porque le dice: más en tu palabra echaré la red. Parece ilógico. No es la opinión de los expertos, pero porque tú lo dices, Señor, lo voy a hacer. Hermano, esa es la fe. Esa es la fe de Jesús. ¿Ve? Y a mí me cae mal cuando alguien viene aquí a la iglesia a decir: pero fíjese que Dios dice esto, pero los expertos dicen tal cosa. A mí qué me importa lo que digan los expertos, hermano. ¿Sí? Miren, hay un montón ahora que no corrigen a los niños porque el psicólogo les ha dicho que se les van a arruinar. Si necesita corrección es porque ya están arruinados. ¿Ve? Y entonces, no, si la Biblia dice, mire, corríjalo con vara si es necesario, dice la Biblia. Entonces, vea usted quién le crea, pues. Yo le creo al Señor. Por eso hay tanto delincuente ahora. Y cipote malcriado y rebelde. En tu palabra, dice Pedro, echaré la red. Y qué lindo, ¿no? Porque dice, en contra de la opinión de los expertos y todo, yo confío en la palabra del Señor. Y entonces viene Pedro y echa la red. Verso 6. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, tantos que ¿qué pasaba con la red? Se rompía. Y entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¿Cuánto pescado? Primero viene la obediencia y después la bendición. Amén. A la palabra de Dios por la fe. Así es como funciona, ¿verdad? La bendición, y hermanos, es interesante. ¿Por qué? Porque ahora imagínense, tiene el Pedro aquí que por la palabra de Dios agarró un volcán de pescado. Y ahora el Señor le dice: deja el pescado y vente conmigo, te voy a hacer pescador de hombres. Le está diciendo ahora: esta es la pesca más maravillosa de toda tu vida, nunca habías agarrado más pescado, pero ahora hay que jalar. Imagínense. Pero ahora hay que jalar y venite conmigo. Y hermanos, a veces nosotros estamos en esa situación. Estamos en una situación que es tan buena que pensamos que renunciar a ella es demasiado para seguir al Señor. Pero no. Nada es demasiado para seguir al Señor. Nada. Y cuando hay entrega, estamos dispuestos ¿a qué? A sacrificar todo esto, ¿verdad? Todo, absolutamente, ¿para qué? Para seguir al Señor. Y dice, verso 7, verso 8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante el Señor Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho,
El temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas. Desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, mire lo que dice: dejándolo casi todo, dejándolo todo, le siguieron. Hermano, es el secreto de la vida cristiana. ¿Qué es el secreto? Dejándolo todo. Cuando llegamos a ese punto, entonces Dios puede concedernos la gracia de la presencia del Espíritu Santo. El requisito es ¿qué? Es rendirse, es confiar. Pero nosotros no nos rendimos y no confiamos porque Dios es un desconocido. Nos pasamos toda la semana llenando nuestra mente con cualquier cosa, en vez de estar buscando conocer mejor a Dios. Pero cuando lo conozcamos, como es nuestro privilegio conocerlo, entonces rendirnos nos va a ser natural. ¿Por qué? Porque lo conocemos. Mire qué bonito es cuando alguien dice: yo por fulano meto mis manos al fuego. ¿Qué quiere decir? Que lo conoce, que confía, ¿verdad? Entonces, claro, si nosotros conocemos a Dios, sabemos que Él es digno de confianza. Y que entonces, claro, estaremos dispuestos ¿a qué? A todo. Y claro, algunos están esperando, como dice el canto, ¿no? Nunca esperes una gran acción, algo así dice. Pero ¿sabe qué? Si usted se ha rendido o no, o usted se va a rendir o no, eso ocurre todos los días en las cosas pequeñas. En las cosas pequeñas. Porque está escrito: el que en lo poco es fiel, en lo mucho será fiel. Entonces, claro, yo no necesito que usted mate a alguien para saber que usted es infiel. No necesito eso. No necesito que usted salga en las portadas de los periódicos de que se robó $1 millón para saber que usted es infiel. No, yo no necesito eso. Yo necesito ver qué come y qué bebe, y entonces sé si usted es fiel o no. ¿Sí? Yo necesito ver a qué horas come usted para ver si usted es fiel o no. Yo necesito saber si usted estudia la cartilla o no. Y ya eso me dice si usted es fiel o no. Porque está escrito que el que en lo poco es fiel, en lo más también será fiel. Y el que en lo poco es infiel, cuando venga la ley dominical va a ser infiel, hermano, va a ser infiel. No, es que el asunto no es de allá, es de aquí y ahora. Es ahora que usted tiene que tomar esa decisión de rendirse, de entregarse completamente, de ser fiel en las cosas pequeñas. Hay hermanos que le dicen a uno: ay, usted es lo que se fija. No, hermano, que un poco es fiel, está escrito. Y no lo escribí yo, no lo escribieron los predicadores. Es el Señor el que lo dijo. Entonces, no piense, no se deje engañar. Entonces,
La secuencia va así. Primero, conozca al Señor para que se enamore de Él y esté dispuesto a entregarse total y absolutamente. Y entonces, ¿qué? Ame al Señor sobre todas las cosas. Ese es el primero y más grande mandamiento. Cuando lo ama, ríndase, entréguese completamente. Y luego, confíe en la promesa. Confíe en la promesa. El Señor Jesucristo, nuestro ejemplo máximo, nos enseñó a orar. Los discípulos le dijeron: Señor, las oraciones de los fariseos son bien feas, no nos gustan, enséñanos tú a orar. Y entonces el Señor vino y les enseñó una oración modelo, el Padre Nuestro. ¿Y qué dice el Padre Nuestro? En las primeras líneas dice: hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Y cuando Jesús estaba en el Getsemaní, en la hora más angustiosa de su vida, que lo llevó a sudar sangre, finalmente, ¿qué dijo Jesús? Si no puede pasar de mí esta copa, ¿qué? Hágase tu voluntad y no la mía. Hermano, eso es rendirse. Eso es rendirse. Es decir al Señor: hágase tu voluntad. Y estar dispuesto a aceptar esa voluntad, cualquiera que sea. Porque Dios no se equivoca. Y porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Que Dios nos bendiga, hermanos.